Quito la tapa, esta, y vamos a retirar esta de acá. La maquinaria está en muy buenas condiciones. Esto es un poquito de basurita. Todo esto pues, es cuestión de limpiar, aspirar. Aquí tenía unas etiquetas con las notas, yo ya se las quité. Nada más se quedó la goma. Esto lo voy a tratar de limpiar, no sé, con alcohol o con agua, con un algodoncito, para quitarle el pegamento y que se vean todas limpias. Conseguí un algodón con alcohol para limpiar las teclas. Parece que sí funciona, ya probé uno. Mira, este es el pegamento que le quedó. Talló bien. Aquí no es recomendable usar acetona, ni tinte, ni nada de eso, porque eso sí daña el plástico, lo echa a perder. Pero el alcohol no, el alcohol realmente se lleva la grasa y este pegamento que no es muy, no es tan fuerte como otros, ¿no? Sí tengo que tallarle. Incluso creo que hasta con agua pudiera quitárselo, pero bueno, ya lo estoy haciendo con esto y sí está funcionando. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es quitar esta tapa, y acércate para acá, y vamos a quitar también para dejar el teclado libre. O sea, vamos a quitar estos tornillos y esto de aquí para desmontar la tapa y quitar esta barrita que cubre las teclas, para liberar esta zona y poder limpiar abajo del teclado y toda esta parte, toda esta superficie. Okay. Dos de aquí y dos de este lado. Ahora sí ya puedo levantar la tapa. Aléjate un poquito. Listo. También quité estos tornillos. Acá lleva un tornillo, que lleva otro, ya se los quité. Me falta quitar esta tuerquita. Una llavecita, bueno, pero sí se pudo a mano. Listo. Ya tengo ahora sí liberado la de teclado. Vean cómo está empolvado. Eso es lo que vamos a limpiar ahorita. Bueno, ahorita vamos a proceder a darle una aspirada a todo esto por arriba. Vamos a moverlo poquito para atrás. Aquí vemos algo de basura. Todo eso lo vamos a aspirar en un momento. Vamos a proceder ya aquí de por fuera, abajo y atrás. Ahora voy a quitar el teclado, todo, para aspirar por dentro. Y ahorita les voy a platicar algo que siempre nos pasa cuando limpiamos un piano y que quitamos el teclado, que siempre nos encontramos sorpresas. Cosas que se caen adentro del piano, monedas antiguas, etc. Vamos a ver qué nos encontramos. Invariablemente en casi todos los pianos encontramos algo. Ah, miren, ya salió la primera. No es tan antigua. 25 centavos canadienses de la buena suerte. Vamos a ver qué más sale. ¿Cómo lo saco? Lo empujo por acá. Si no quiero que se atoren, los levanto un poquito y salen. Aquí los voy acomodando en orden, aunque tiene número, no hay problema. Vean por qué quité el teclado. ¿Sí? Vean, todo esto hay que aspirarlo. Y aquí veo algo atorado, es un plástico, creo que es una uña de las que se usan en las guitarras. Ahorita, a ver si con un desarmador puedo sacarla. Ok, esto es lo que encontré. Ya la había visto, por eso sabía que era
uña de guitarra Hendrix, nada más que al quererla sacar se metió, pero ya la pude sacar. Ok, ahora vamos a aspirar, ya quitamos todos los clavos. Algo que hay que tener cuidado de no poner la aspiradora aquí porque te lleva las arandelas. Hay que tener mucho cuidado de que no se aspiren estas. Entonces yo lo que hago, los paso de lado, pero no por arriba, esto no. Por acá para no aspirar las arandelas. Igual aquí hay que tener cuidado porque si se pierden, entonces se desnivela el piano. Bueno, ya quedó aspirado. Si fuera un piano más viejo o en condiciones de que hubiera estado más abandonado, lo más óptimo sería quitar la maquinaria, quitar estos tornillos y desmontar la maquinaria para sopletearla bien fuera del piano y limpiar bien esta zona. En este caso no lo voy a hacer, no lo considero tan indispensable porque realmente el piano no está tan sucio y aparte pues está casi sin usar. Lo que voy a hacer es más bien sopletearle aire aquí mismo para el polvillo que no alcanzó a aspirar se elimine, y después ya que lo sopletee voy a pasarle un trapo húmedo a todas las partes del piano para quitarle el polvito que se queda adherido. Ya con eso tenemos nuestra limpieza y luego procederé a limpiar también con un trapo húmedo las teclas. Muchos dirán, oye, no se daña con un trapo húmedo si es madera. Bueno, lo que hago es exprimirlo muy bien y es una humedad tan superficial que realmente se evapora de inmediato, no te daña la madera. Pero ¿por qué húmedo? Porque pues para que se absorba bien el polvo, si no, nomás lo embarramos por ahí. Bueno, no tengo equipo para sopletear aquí, pero pues realmente no lo necesita, así lo vamos a dejar, lo vamos a pasar nada más por encimita, quitarle el polvillo que se le haya quedado embarrado. Okay. Ahora procedemos a limpiar las teclas. Esto es lo más entretenido porque son muchas, pero tampoco es como que se requiera una limpieza muy profunda, nada más es quitarle el polvo, de una por una. Aunque ya aspiré, aquí le voy a pasar también trapo porque la aspiradora no llega a algunos rincones. Mire, como les comentaba, de todos modos es tan poca la humedad que tiene que se evapora muy pronto, entonces no es como que daña la madera. Bueno, y esto se lo vamos a hacer a toda esta parte, ¿sí? Aquí donde cae polvo, aquí, las zonas donde se acumula polvo, toda la costilla, este hueco, y así le vamos a dar hasta terminar todo el piano. Ahora sí ya limpié todo aquí atrás, miren, nada de polvo como nuevo. Ahí está. Bueno, aquí se ve el manguito, pero esta mancha ya no se quita, es como del mismo barniz. Voy a proceder a colocar las teclas. Ok, ya voy a proceder a acomodarlo y a ponerle sus tapas. Okay.
Bueno amigos, espero que este video les haya sido interesante y pues como siempre les pido, si no se han suscrito, que se suscriban, denle la campanita para que les lleguen los videos nuevos que suba y si les gustó denle like y compártanlo con las personas que crean que les pueda ser de utilidad y chequen mis otros videos, hay varios videos que son de interés como los de cómo afinar un piano, etcétera. Gracias.